Ya comienzo. Hoy día vamos a exponer dinámica de sistemas. Eh, en el curso de teoría de sistemas, donde los integrantes son Ortiz, Conde Dani, Orino, Asin, Kevin y Resurrección Castro, Adam, Ramos Chupiña, Kennedy, Valle Castillo, Fernando José. Dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas es una metodología creada para el estudio de situaciones problemáticas del mundo real, que se necesita trabajo en equipo, manipulación de variables cuantitativas y cualitativas. Eh, la dinámica de sistemas estudia los modelos sistemáticos. ¿Para qué? Con el fin de dar soluciones a grandes problemas que aún no son solucionados, ¿no? Por por diversas investigaciones. Bueno, el que ha creado la dinámica de sistemas es el profesor Shai Forrest. Ha nacido en julio de 1918, murió en noviembre del 2016. En las etapas de la dinámica de sistema son 9 etapas: descripción del sistema, diagrama causal, cuadro de variables, sistema de ecuaciones, calibrado del modelo, análisis de la sensibilidad, validación del modelo, utilidad del modelo. Pues vamos a explicar brevemente cada una de las etapas. Etapa 1, descripción del sistema. En esta etapa lo que debe realizar el equipo estudioso, o sea, la persona que está investigando, quiere solucionar el problema, tiene que delimitar el ámbito de estudio para poder determinar el marco de referencia constituido. Para eso necesita un sistema de referencia, un entorno cercano. Digamos, quiere investigar a una empresa X, que aquí podemos ver en el gráfico que se encuentra en el medio. Y bueno, sus entornos cercanos serían los institutos, autoridades, proveedores, clientes potenciales y competentes. Y el entorno lejano sería la naturaleza y la ANR. El entorno excluido, las instituciones educativas fuera del distrito, ¿no? Eso correspondería a la etapa número 1. Etapa número 2, diagrama causal. En esta etapa se debe estructurar el comportamiento del diagrama en base a la información recopilada en la etapa número 1, a través de dos elementos, los cuales son las variables y las relaciones. Por ejemplo, la variable que tenemos a continuación es nacimiento y población y muertes. Esas son las variables. Ahora, las relaciones son de qué manera esta variable nacimiento influye en población, si es de manera directa o inversa. Acá podemos ver que a más nacimiento va a haber mayor población, o sea, es de relación directa, de más a más, de más nacimiento más población. Ahora,
de población a nacimiento. Va a haber más población, o sea, más personas van a tener más hijos, también es directo. Y ahora vamos a analizar las variables de población y muertes. A mayor población, más muertes. Y cuando va a haber más muertes, va a haber menos población. Esas serían las relaciones. A continuación, vamos a explicar un breve resumen. En lo referente a las variables, estas son todos aquellos elementos que participan en la problemática, efectuando y siendo afectados por otras variables. Por ejemplo, nacimiento, población y muertes. Esta población es afectada por otra variable que sería la muerte. Luego las variables deben ser expresadas relacionándose a través de dos tipos de relaciones, directa y inversa. Acá podemos ver una relación directa y acá una relación inversa. Una relación directa si es aquella causa, es que si la causa y el efecto aumenta, ambos disminuyen. En el caso de las relaciones inversas, la causa aumenta y el efecto disminuye o viceversa. Bueno, otro sería lo más resaltante en un diagrama causal es la representación de los círculos de retroalimentación. Por ejemplo, acá tenemos la variable ingreso, utilidad, publicidad, clientes y ventas, en la cual hay una relación directa. A más ingresos, más utilidad, más población, más publicidad, y a más publicidad va a traer más clientes, más ventas. Es como un círculo que siempre se va a mantener, dependiendo si esta variable va a ser directa con la otra, se va a retroalimentar. Bueno, etapa número 3, código de variables. En esta etapa se debe elaborar un cuadro descriptivo, que sería este. Este cuadro es como un diccionario de datos con las variables presentes en el diagrama causal, de acuerdo al siguiente formato. Más o menos tiene que tener este formato, como se observa acá en el gráfico: su número, nombre, mnemónico, tipo, unidades y observación. Lo podemos ver más detalladamente. Lo que no debemos olvidar es que este diccionario de datos debe coincidir con la descripción de las variables en el diagrama causal. Más utilidad, su mnemónico va a ser útil. Ingresos, su mnemónico INFR. Y su tipo de flujo. Y su unidad, soles años. Los ingresos son la cantidad de ganancias, ¿no?, de dinero. Por eso es que su tipo, su mnemónico va a ser flujo, INR, y unidades, soles al año, ¿no? Su venta, su nombre va a ser venta, su mnemónico vent, su tipo auxiliar, unidades mouse, y así sucesivamente. Bueno, eso sería todo por mi parte, profesor. Muchas gracias. A continuación mi compañero Dan va a continuar con la exposición. Gracias. Bueno, yo les voy a exponer lo que sería la etapa número 4 hasta la etapa número 9 de la dinámica de sistemas. Mi nombre es Ortiz Conde Dani Jason y vamos a comenzar. En esta etapa se deberá graficar utilizando la semología específica de J. Forrester, como lo mencionó mi compañero al principio. Es su metodología.
haciendo uso de símbolos especiales que identifican a cada variable de la problemática. Em, lo que se debe dejar en claro es que el diagrama Forrester debe tener las mismas variables y las mismas relaciones que el diagrama causal, como lo mencionó mi compañero en la etapa número 3. Siguiente, por favor. La simbología a ser utilizada en esta etapa es la siguiente: lo que es el nivel, la variable flujo, la variable auxiliar, tabla tasa, parámetro, exógena y la relación entre variables. Bueno, yo les voy a dar una breve explicación de cada variable. Lo que es la variable nivel se refiere a que son, son variables que en el tiempo van acumulando las entradas y las salidas que les afecten. Un ejemplo de ello sería una variable nivel que en casi todas las problemáticas organizacionales se presenta como es la utilidad. La variable flujo. Esta variable son aquellas variables que se relacionan directamente con los niveles. Deben tener las mismas unidades que el nivel respectivo, al cual acumulan o desacumulan. Lo que no debemos de olvidar es que los flujos son variables que expresamente indican sus unidades en función del tiempo, ya que representan la razón del cambio de los niveles. Ahora, en cuanto, en cuanto a las variables conocidas como auxiliares, son las variables que permiten realizar los cálculos previos para transmitir dicha información a los flujos para que acumulen o desacumulen a los niveles. Las variables auxiliares se pueden expresar en función a operaciones matemáticas simples en base a la relación de las otras variables que las afecten, o también en base a funciones especiales del software que se utiliza para la simulación, siempre y cuando representa esta función el comportamiento verdadero de la variable auxiliar. Bueno, ahora en lo que se refiere a las variables tasas y parámetros, son conocidas como variables constantes. Bueno, una tasa es aquella constante que no tiene unidades y un parámetro es una constante que sí posee unidades. Y bueno, las variables conocidas como exógenas son aquellas variables que pertenecen al entorno lejano de la organización, que atraviesa la problemática, como vimos al principio, en un cuadro donde está la problemática al centro y a su alrededor las variables externas. Bueno, en el caso de las variables exógenas, estas pueden tener valores constantes o pueden cambiar de acuerdo a un comportamiento histórico. Y bueno, lo que es relación entre variables es aquello que relaciona cada variable. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver un claro ejemplo de un diagrama Forrester. En esta etapa de la construcción del modelo es exclusivamente a través de los objetos ofrecidos por el software de simulación que se haya elegido. O sea, para realizar este modelo se tiene que haber utilizado un software de simulación, como es el caso del Benzim, lo cual hemos estado llevando estas semanas. También puede ser el Stella o también el PowerSim o entre otros más. Siguiente, por favor. Etapa número 5. Sistema de ecuaciones. En esta etapa, el sistema de ecuaciones se procede a ejecutar para poder ver el comportamiento hermenéutico de las variables que conforman el modelo problemático en estudio.
Se debe proceder a especificar las condiciones de simulación, así como a seleccionar las variables cuyo comportamiento se visualizará tanto a nivel gráfico como a nivel numérico. También tenemos que tener en cuenta que para la simulación no se debe olvidar que debemos de elaborar un modelo matemático, considerando que una variable a excepción de los niveles pueden tener como ecuación mm, un valor numérico físico, una operación matemática y una función especial, la cual la proporcionará el software de simulación que se haya elegido. Bueno, la razón por la cual los softwares de simulación como el Benzene, Stella, el PowerShell o entre otros se utilizan es que ofrecen funciones especiales, ya que en la problemática siempre se van a presentar situaciones muy especiales que no pueden reducirse a una operación matemática simple o combinada. Para ello están los sistemas de simulación, no, los software de simulación. Siguiente, por favor. Etapa número 6. Calibrado del modelo. Bueno, en esta etapa los datos que se obtienen de la simulación, considerando los datos del pasado hasta el presente, se deben comparar con los datos históricos que posee el sistema de referencia. También, si los datos de dicha información coinciden con no más del 10% de error con los datos del sistema, entonces se da por válido el modelo y se continúa con la siguiente etapa de la metodología. En caso contrario, se deben de revisar las etapas previas, porque hasta ese momento todo debe estar correcto y no debe haber fallas. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde vemos los resultados de la simulación, un cuadro de los resultados de la simulación y un cuadro de los datos históricos del sistema. Y acá se puede deducir que la simulación realizada es coherente, ya que los valores históricos del sistema coinciden en gran porcentaje con los datos de simulación. Como podemos ver en la utilidad, en el resultado de simulación, en el tiempo 0 es 1000 y en los resultados históricos de sistemas también es 1000. En el tiempo 1 es 1200 y en datos históricos de sistemas es 1920. La variación no es tan lejana, por eso creemos que por eso es correcto la simulación. Bueno, siguiente, por favor. Etapa número 7. Análisis de sensibilidad. Bueno, en esta etapa se detectan los puntos críticos o de quiebre para poder plantear los cambios viables. Bueno, un punto crítico es aquella tasa o parámetro que al sufrir un pequeñísimo cambio en su valor numérico genera como resultado la modificación en gran escala de alguno o todas las variables de nivel. También se considera que el rango permitido para variar los valores de las tasas es de más o menos 50% de su valor original. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos un ejemplo de modelo Forrester por el análisis de sensibilidad. Como podemos ver acá, es así como debe quedar hasta ese momento la simulación dada por el software. Siguiente, por favor. Etapa número 8. Validación del modelo. En esta etapa se confrontan las propuestas del sistema solucionador del problema con las aspiraciones del sistema contenedor del problema para que se determinen los cambios definitivos. Siguiente, por favor. Etapa número 9. Utilidad del modelo. Esta etapa ya es la última etapa de todas las etapas. Bueno, en esta etapa se hace un análisis costo-beneficio de los cambios viables que se implantarán. También se deja en claro que
Cuando se trata de un trabajo académico, el equipo de trabajo que realizó el estudio debe presentar una carta de aprobación por parte del dueño del sistema, aprobando las estrategias que han sido planteadas por el equipo en mención. Bueno, estas serían las etapas de la dinámica de sistemas que se tienen que al implementarlas ayudan a mejorar al sistema tanto en eficiencia como en rendimiento. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora les voy a dar el pase a mi compañero, a mi siguiente compañero. Gracias. Mi nombre es Fernando Valle Castillo y les voy a hablar sobre el levantamiento de información. ¿Qué es un levantamiento de información? Es un proceso mediante el cual el analista recopila datos e información de la situación actual de un sistema, con el propósito de identificar problemas y oportunidades de mejora, el cual es un conjunto de elementos que se encuentran en interacción. También tiene una organización, la cual tiene componentes que trabajan coordinadamente para lograr un objetivo fijado, que se debe tener en cuenta. Se lleva a cabo mediante el uso de instrumentos y técnicas como la entrevista, encuesta, observaciones, simulación, técnicas audiovisuales y de inspección. Siguiente, por favor. La entrevista consiste en una conversación dirigida con un propósito específico y se basa en un formato de preguntas y respuestas para conocer aspectos como las metas de la organización, metas personales, procedimientos formales e informales, entre otros aspectos que se deben mencionar en una entrevista. Esta puede ser de tipo estructurada, en la cual se lleva preparado un conjunto de preguntas, es como una especie de interrogatorio, o de tipo no estructurada, en el cual se utilizan preguntas abiertas, dejando al entrevistado un mayor margen de libertad. Acá podemos ver unos aspectos como metas de la organización, metas personales, sus sentimientos, su opinión, procedimientos formales e informales. Siguiente, por favor. La encuesta. La encuesta, o también llamado cuestionario, es una técnica de recopilación de cantidades masivas de datos e información sobre las opiniones, conductas, actitudes y características de quienes están involucrados con un sistema. Se basa en un cuestionario, en un formulario. El cuestionario es un sistema, puede ser utilizado como ayuda o complemento de las entrevistas y observaciones personales. Siguiente, por favor. La observación. El revelamiento a través de la observación directa se llama revelamiento dinámico, por cuanto se obtiene lo que realmente hace la persona. Los métodos de revelamiento de información se pueden dividir en estáticos y dinámicos. Se denomina estáticos aquellos en los que las personas dicen lo que hacen. Hay tres modalidades de la observación: observación general, observación al personal y observación de la ruta o camino. Observación general es la visión global del medio ambiente de la empresa. La observación al personal se realiza sobre aquel que labora en cualquier actividad específica. Y la observación de la ruta o camino se observa la ruta que sigue un documento o forma. ¿Qué paso sigue? ¿A qué procesos es sometido? ¿Y a quién? Siguiente, por favor. La simulación es una técnica de relevamiento de información dinámica y consiste en hacer circular un documento en un procedimiento y observar cada uno de los pasos y procesos a los cuales está sometido. Esto sirve para contrastar con la información revelada por métodos estadísticos. Dada la importancia y frecuencia con la que se utilizan los cuestionarios y encuestas como instrumentos de levantamiento de información, es recomendable examinar cada pregunta del cuestionario previamente antes de su aplicación. Siguiente, por favor. Las técnicas audiovisuales.
Se utilizan en casos muy especiales. Se pueden utilizar películas, videos o cualquier método que permita grabar el proceso, para luego someterlo a un análisis detallado. Puede ser aplicado para analizar los movimientos en almacenes, puestos de despacho, mercancías, taquillas de atención al público, departamento de procesamiento de datos. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre la fase de identificación del problema y análisis del comportamiento. ¿Qué es esto o de dónde viene? Viene a partir de la construcción de modelos de dinámica de sistemas. La metodología de la dinámica de sistemas difiere de otras técnicas de modelado. En un modelo sistemático, la estructura del mismo no está predeterminada, sino que la establece un analista dialogando con un experto. Esto hace que el modelo se base en el modelo mental que posee el experto sobre el problema. Acá es donde tenemos esta fase. El primer paso para construir un modelo es especificar claramente el problema y familiarizarse con él. Comienza en recopilar información y enumerar todas las variables que consideramos adecuadas para el sistema. Después de haber comprendido el fenómeno a modelar, se definen los aspectos a tratar, es decir, se definen los alcances del modelo. Para finalmente, se van identificando progresivamente los distintos elementos que forman parte del sistema, al igual que sus relaciones, llegando así al diagrama causal. Siguiente, por favor. La fase de modelado cualitativo o causal del sistema. En esta fase es donde se elabora la hipótesis dinámica o causal, que incluirá las influencias detectadas entre los elementos del sistema. Se obtiene un diagrama de influencias o básicas en forma de bucles de realimentación junto con los potenciales retardos. No obstante, un diagrama causal no recoge información sobre el tiempo de simulación o sobre la naturaleza y magnitud de las variables. Es decir, que hay que entender cómo funcionan unidas las relaciones causales entre las variables del sistema. No debe proceder a asignar ningún valor a los parámetros que intervienen en el modelo para que cuente con datos nuevos. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, siguiente. Mi apellido es Resurrección Castro Adán. A mí me toca lo que es elemento de modelo de dinámica de sistemas. Bueno, esto trata de la formulación de un modelo matemático. Consiste en la descripción del sistema mediante relaciones matemáticas y lógicas. Acá tenemos 7 modelos que lo vamos a escribir paso a paso. Siguiente, por favor. Variables. Existen diversos tipos de variables según el papel que juegan dentro del sistema y la clase de información que proporcionan. Por ejemplo, tenemos variables de estado que representan los niveles acumulados o estados a que se encuentra el sistema. También tenemos variables exógenas que pueden tener el carácter de proyecciones o tablas de un sistema. También tenemos lo que es variables endógenas, que pueden ser tasas o variables auxiliares. Las primeras son reflejos del estado del sistema y las políticas atrasadas. Por último tenemos lo que es variables auxiliares, que representan pasos intermedios previos a la información de tasas. El segundo punto es componentes. Los componentes contienen diversos procesos. Por ejemplo, uno de los procesos que de decisiones es una corporación, que puede estar compuesto por una unidad que es ensamble, acabados, mercadeo y pedidos. Siguiente, por favor. Lo que es parámetros son constantes de modelos y son la base para el análisis de sensibilidad del modelo, variando los posibles valores. Bueno, en relaciones funcionales se relacionan entre variables y parámetros. Por ejemplo, para restablecer la tasa de producción se obtiene la diferencia entre la meta y lo que es almacenado y se divide
por un parámetro que se refleja en aspectos asociados con los tiempos de producción y de entrega. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso me toca lo que es retardados. Un retardado no es más que ese tiempo que transcurre entre una causa y efectos. Lo que es retardados son inherentes a la mayoría de sistemas y pueden tener una influencia notable en el comportamiento. Diagrama de causalidad. Este diagrama de causalidad ya lo habíamos llevado antes en clase mismo. Es un diagrama causal, es el grafo dirigido que representa la relación entre diferentes elementos. También permite ilustrar mediante el uso de esquemas o de causa y efecto. Este diagrama traduce las conclusiones de la documentación del estudio del fenómeno con expertos en hipótesis estructurales. Es importante mencionar que una relación causal existe cuando una variable X indice sobre una variable Y. Un diagrama causal se compone de los siguientes elementos, lo que son variables, relaciones causales entre variables, la polaridad de una relación causal, cuando X aumenta y aumenta la polaridad y es positiva, y cuando pasa lo contrario es negativa. Los diagramas causales es una herramienta muy útil, ya que en primer lugar nos permite identificar rápidamente la hipótesis sobre la causa de dinámicas. También nos ayuda a captar el modelo mental de los elementos, y por último también nos permite comunicar con las retroalimentaciones. Siguiente. Bucle de realimentación. Los bucles de realimentación representan el proceso dinámico que traslada por una cadena de causas y efectos a través de un conjunto de variables que acaben volviendo a la causa original. En este caso de bucle de realimentación tenemos dos tipos: bucle de realimentación positivo y bucle de realimentación negativa. Siguiente, por favor. En bucle de realimentación positiva, bueno, son aquellos bucles en los que variación de elementos se propaga a lo largo del bucle de manera que acentúa dicha variación inicial. Este tipo de bucle genera los componentes de crecimiento o de decrecimiento del sistema. En bucle de realimentación positiva, todas las influencias son positivas, o si lo hubiesen sido negativas, tendrían que componerse por pares. También es conocido como bola de nieve. Un ejemplo de bucle de realimentación positiva tenemos que el proceso de crecimiento de una población. El estado es una población y la acción es su crecimiento. Cuando mayor sea la población, mayor es su crecimiento, por lo que a su vez mayor es la población, y así indefinidamente. Siguiente, por favor. Bucle de realimentación negativa. Los bucles de realimentación negativa son la base de cualquier sistema de control o regulación. También aboca un equilibrio, y son aquellos en los que una variación de un elemento se transmite a lo largo de un bucle de manera que se genera un efecto. Su estructura básica correspondiente es la realimentación, ya que las decisiones toman a partir de la información sobre los resultados de las acciones previamente adoptadas. Como estas acciones son a su vez el resultado de decisiones anteriores, se tienen a una cadena circular sin fin. Bueno, esto es lo que eran los 7 elementos de dinámica de sistemas. Bueno, yo soy Kevin Luis Paulino, así me toca exponer la parte final del trabajo, que serían los casos. Siguiente diapositiva. Caso número 1. La corrupción en un país tiene diversidad de causas. En lo social, la falta de un servicio profesional
que fiscalice los actos de los gobernantes, insuficiente participación ciudadana en actos de fiscalización y evaluación de la gestión pública. En lo económico, el insuficiente pago a los trabajadores públicos genera descontento y hace posible que la corrupción tenga cabida en las acciones públicas. Asimismo, el desinterés de conocer qué hacen las autoridades con nuestros recursos, lo cual en sí es muy común, ya que muchos de nosotros mostramos un mimetismo ante los problemas, ante el gasto, ante el interés que hacen las autoridades sobre nosotros, y vivimos como si nada pasara, el cual conlleva que dichas autoridades manejen los recursos públicos sin ninguna inspección. Asimismo, la falta de valores de conocimiento de lo legal e ilegal. Siguiente diapositiva. Identificación de las variables cuantitativas: gobernantes corruptos, ética y moral, falta de valores, inestabilidad social, economía sumergida, falta de servicios, expectativas de desarrollo, participación ciudadana, insuficiencias de pagos y falta de comunicación entre los trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor. Ese es el diagrama causal que hemos desarrollado. En la falta de valores en relación a la ética moral. Si la falta de valores, mientras menos falta de valores, disminuye la ética moral, la ética y moral. Y esta a su vez aumenta también los gobernantes corruptos, y a mayor cantidad de gobernantes corruptos hay una mayor falta de valores. Entonces, los gobernantes corruptos están relacionados con que además gobernantes corruptos hay una mayor economía sumergida, y esta a su vez aumenta la insuficiencia de pagos. Y también la relación de gobernantes corruptos con participación ciudadana. Si hay más gobernantes corruptos, disminuye nuevamente repitamos, de falta de servicio, de inestabilidad social. La inestabilidad social aumenta la falta de servicios, y esta a su vez aumenta las expectativas de desarrollo, aumenta la falta de servicios si es que esto se reduce por la inestabilidad social, y esta a su vez está relacionada con la participación ciudadana, la cual también está relacionada a un aumento de gobernantes corruptos. Siguiente diapositiva. Diagrama de Forrest. Gobernantes corruptos. A mayor gobernantes corruptos hay una menor ética y moral, la ética y moral disminuye, lo cual genera a su vez una falta de valores, y esta genera a su vez una inestabilidad social y economía sumergida, la cual la economía sumergida siendo relacionada a la insuficiencia de pago y la instabilidad social, generando otros puntos como la falta de servicios, y esta a su vez reduce las expectativas de desarrollo, reduciendo la participación ciudadana, y esta a su vez genera una mayor cantidad de gobernantes corruptos. Siguiente diapositiva, por favor. Caso número 2. En una ciudad hay un número de habitantes. Este depende del número de nacimientos y del número de defunciones al año. La población también se ve afectada por la tasa de migración que se presenta en la ciudad. El esfuerzo por mejorar algunas condiciones de vida conlleva a que la inmigración aumente y que se presente el hacinamiento, que es el causante de la sobrecarga de las oportunidades de trabajo, congestión vehicular, crimen delincuencial, y reduce la calidad de vida. La calidad de vida significa liberar la atención de las personas, reducir la contaminación, aliviar el hambre y tratar las enfermedades, inversión de capital, educación, entre otros. Siguiente diapositiva. Esa posee las siguientes variables cuantitativas: nacimientos, habitantes, tasa de migración, defunciones, migrantes, yacimiento, capacidad de habitantes y esperanza de vida. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya está. El diagrama causal está relacionado que a una mayor cantidad de migrantes hay una mayor migración. A una mayor cantidad de habitantes aumentan los nacimientos, y a más nacimientos aumentan la cantidad de habitantes.
La capacidad de habitantes disminuye el jacimiento, el cual aumenta en base a la cantidad de habitantes, pero el jacimiento reduce la esperanza de vida y este a su vez genera una mayor cantidad de defunciones. Y si aumenta la cantidad de defunciones, hay una menor cantidad de habitantes. Siguiente diapositiva. Diagrama de Forrester. Los habitantes que están relacionados tanto a nacimientos, defunciones y migrantes. Los migrantes están relacionados a las tasas de migración y los migrantes también están relacionados al jacimiento, y el jacimiento a su vez está relacionado con la capacidad de habitantes y la esperanza de vida, la cual se relaciona con las defunciones, siendo que ambas, si la esperanza de vida disminuye, aumenta la cantidad de defunciones. Siguiente diapositiva. Bueno, y eso sería todo. Gracias por escuchar nuestra posición y hasta luego, profesor.